Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, este espacio donde ustedes, los oyentes, y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. Cuando la neurocientífica Sara Lazar, de Mass General en Harvard Medical School, empezó a hacer yoga, no confiaba mucho en las promesas de felicidad y tranquilidad que le hacía su profesor. Ella estaba allí solo para recuperarse de una lesión, pero las mejoras que fue experimentando en su bienestar físico y emocional le acabaron llevando a desarrollar dos estudios científicos sobre el poder de la meditación. Los hallazgos, apoyados por otros estudios, sugieren que existe base científica para concluir que la meditación transforma el cerebro y tiene un impacto positivo en varios aspectos físicos y emocionales de la persona. Lo más impactante que encontró Sara Lazar es que los cerebros de las personas de 50 años que meditan se parecen más a los de una persona de 25 años. Esta información tan interesante toma relevancia en este momento porque el invitado que tengo hoy, Carlos Murillo, a quien considero una referencia muy importante en mi vida personal, es presidente y miembro fundador de la Casa Zen de Costa Rica. Casa Zen es el primer centro budista en Costa Rica que se estableció en 1974. O sea, estamos hablando de hace casi 50 años, tiempo durante el cual mi invitado ha hecho de la meditación su práctica personal y constante. Carlos Murillo Rodríguez, además de practicar meditación desde hace más de medio siglo, también tiene a su haber bastante experiencia en temas económicos, medioambientales, como consultor, entre muchas otras áreas del mundo profesional. Por ejemplo, fue investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un máster en Economía de los Recursos Humanos de la Universidad de Massachusetts, con especialización en el campo del desarrollo económico, comercio y ambiente. Y fue viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Tiene a su haber, además, la autoría de varios libros y ha trabajado como consultor nacional e internacional, asesorando entre algunas organizaciones al Banco Mundial y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA. Carlos definitivamente ha sabido crear un balance entre su vida personal y familiar, su carrera profesional y su propio trabajo personal y espiritual, a través de una práctica de meditación sólida y constante. Hola Carlos, bienvenido a un viaje al interior. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien y un gran gusto estar aquí con tu persona. Carlos, aunque fácilmente en este episodio podríamos hablar de temas de economía, medio ambiente, sostenibilidad, vamos a hablar de meditación, que creo yo que gracias a la pandemia y un poco a las redes sociales y a otras circunstancias de los últimos años, todo esto ha permitido que la meditación haya ganado una cierta notoriedad y popularidad en el mundo. Considero que poco a poco también se han ido derrumbando algunos estigmas o como miedos o como dudas que se tenían con respecto a la práctica. Sé que no es tarea sencilla definir la meditación, pero si empezamos por ahí, ¿tú cómo describirías o cómo definirías la meditación? Bueno, yo diría que la meditación es una forma de conocerse a uno mismo. Es decir, la tarea fundamental es saber quién soy yo al final de cuentas. Y a través de eso, a través de saber quién soy yo, pues uno va a entender, por así decir, todas las cosas, porque uno es un reflejo más de todo. Entonces, ese es como el corazón de la meditación. La meditación es un proceso de cambiar, digamos, el énfasis de la atención, es pasar, poner un énfasis hacia afuera, hacia las personas, los objetos, lo que sucede alrededor y poner el énfasis más hacia la observación hacia adentro. Es un cambio muy importante porque la tendencia de nosotros siempre es ver o estar en función hacia afuera. Entonces la meditación es un viaje hacia el interior y tratar de conocer y entender la mente. Se dice que la mente es la raíz de todas las cosas. Si uno conoce la mente, conoce
todo lo demás. Una imagen que uno puede usar es como, la mente es como la raíz de un árbol, es decir, las hojas, las ramas, las flores, el fruto, todo depende de la raíz. Si uno alimenta la raíz, todas esas cosas crecen y se fortalecen. Si uno corta la raíz del árbol, el árbol muere y todas esas cosas mueren. Entonces, igual es la mente. Ahí están, digamos, ahí están todas las cosas. Entonces, conocer la mente es fundamental en este viaje de autoconocimiento. Y la forma en que uno conoce la mente es observándola. Y en ese proceso de observar, uno va a observar los pensamientos, cómo ellos funcionan, las emociones y el cuerpo. Y a través de esa observación, uno va aprendiendo a no identificarse, entender que uno no es sinónimo de pensamiento, ni es sinónimo de emoción, ni es sinónimo de cuerpo, que uno está más allá de esas cosas. Y entonces, al observarlas, uno se va desligando y va siendo determinado cada vez menos por ellas. Y entonces uno, digamos, por decirlo de una manera, las trasciende y entonces hay una especie de liberación. Entonces, digamos, la meditación es ese viaje interior de observación de la mente. Y tú tienes ya bastantes años de práctica o algunos años de práctica, pero cuando la meditación llega a tu vida, ¿era algo que de alguna manera tú estabas buscando o fue una situación o un elemento que llegó por cierta casualidad? Bueno, no sé si la palabra casualidad sería lo indicado, pero lo que me sucedió a mí en particular fue estando yo joven, empezando la universidad, y en esa época lo que se da es como una búsqueda. Digamos, uno empieza a descubrir cosas de las ciencias sociales, de los movimientos sociales, de filosofía, de cosas que estaban sucediendo en esa época. Y entonces uno empieza a buscar e indagar. Y entre esas cosas, pues yo me encontré con un libro sobre budismo y eso me motivó, me impactó. No había nadie conocido era budista o practicaba budismo, no había ningún centro de meditación sobre budismo, meditación en particular. Es decir, en realidad fue algo muy personal. Me interesé y bueno, dije, bueno, qué interesante esto, pero la única forma de practicar esto sería ir a Japón, porque no conocía que en América Latina hubiese nada. Y sucede que en el 74, precisamente, invitado por unos estadounidenses que estaban en el país, vino Roshi Philip Kapleau y él dio una charla en la biblioteca y a partir de esa charla a la cual yo asistí, empezó mi práctica, porque al día siguiente él ya dio un taller de cómo meditar y se fue formando un grupo. Entonces, es algo muy curioso porque pues no había ninguna cosa cercana a mí en ese momento alrededor mío que enfatizara sobre el budismo más que mi contacto con libros, eh, uno en particular, y sin embargo eso se dio, digamos, había una semillita ahí seguro. Se dice también que cuando el estudiante está preparado, el maestro llega. Y no lo digo por mí en particular, pero lo digo tal vez por la comunidad que practicamos y que empezamos a practicar desde esa época. El hecho de que viniera Roshi Philip Kapleau a Costa Rica y que sembrara esa semilla del Dharma, de práctica, de enseñanza, es muy significativo y ha permitido que durante estos prácticamente 50 años el grupo se mantuviera y se fortaleciera ahora con la dirección
de la discípula de Roshi Kapleau, Sunjana Graf. Entonces, yo diría que no es tan casual, aunque las circunstancias son muy particulares. Creo que también el contexto social que daba, digamos, en los años 60 y 70, digamos, Occidente anda buscando como una nueva forma de espiritualidad, digamos. Y, por así decirlo, la va a buscar y la va a encontrar en Oriente. Digamos, en los años 50 vinieron algunos maestros de Oriente a Europa y Estados Unidos y dieron algunas charlas. Creo interés en gente, pero nada más. Después vino una etapa en que gente de Occidente fue a Oriente. Entre esos, mi primer maestro, Philip Kapleau, fue a Japón, pero hubo mucha gente que fue a la India, gente que fue a Tailandia. Entonces, esa gente fue y vivió 14, 15 años en Oriente y después regresó y regresaron y establecieron centros. Y después hubo una ola también de maestros orientales, japoneses, tailandeses, indios, que ya vinieron también a Occidente y establecieron centros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y entonces ya empezó un proceso mucho más profundo. Y, y después empieza una formación de personas ya propiamente en Occidente. Por ejemplo, mi maestra no tuvo que ir a Japón a formarse. Yo, toda mi práctica ha sido en mi país. No he tenido que ir a Japón como lo pensé cuando tuve mi primer contacto. Es decir, ya se establecen centros en nuestros países. Hay maestros que posibilitan, digamos, que uno profundice en una práctica como esta. Entonces, digamos, como que había un contexto sutil en la época en que yo entré en contacto, más tal vez, digamos, esa búsqueda personal junto con ese encuentro particular con mi maestro. Entonces son como varias cosas, digamos, simultáneas. Me gusta eso que dice de las casualidades, porque bueno, han pasado 50 años y que usted continúe en la práctica y que siga siendo parte de esto, pues no es una casualidad, ¿no? Era el lugar y las circunstancias. Hay muchas técnicas de meditación, hay muchos estilos ahora, hay muchas líneas, pero la técnica de meditación que utiliza el budismo Zen se llama Zazen. Para algunas personas que he tenido la oportunidad de conocer, que conocen esta práctica, hablan de que es una práctica que invita mucho a la disciplina y ahí tiene ciertos elementos importantes que hacen de la práctica algo más fuerte y más profundo. ¿Quiere hablar un poco de lo que es el Zazen, en qué consiste? Bueno, Zazen es una palabra japonesa. Sa significa sentarse y Zen significa meditación. Entonces es hacer Zen, es decir, hacer meditación sentados, que es, digamos, meditación formal. Uno puede hablar de meditación en movimiento cuando uno está haciendo algo y tiene la mente atenta a lo que está haciendo, o puede estar sentado formalmente ante una pared o en un sendo o en su propia casa, pero sentado formalmente. Esta práctica, digamos, es fundamental. Digamos, el Buda se iluminó a los 35 años y él siguió meditando, haciendo zazen 45 años más, hasta los 80 años. Es decir, que es la práctica, digamos, alimenta toda la práctica. La otra cosa importante de destacar del zazen es que el zazen es eso, es una práctica. Eso quiere decir, hay un dicho, ¿no?, que dice que hablar de comida no quita el hambre. Y entonces es ya una manera directa de trabajar con uno mismo, sin intermediarios, sin la palabra o sin alguna otra muletilla, sino que es un encuentro directamente entre uno y uno mismo. Entonces, esa es otra característica, que es una práctica. ¿Y qué es, al final de cuentas, lo que busca el Zazen? El Zazen lo que busca es la práctica de la atención plena. Es decir, es
correcta atención, es aprender a, a vivir en el presente. La tendencia nuestra es soñar despiertos, es decir, ya sea estar fantaseando sobre el futuro o estar uno pegado con cosas del pasado. Y entonces, por eso es que se habla de despertar en el budismo, porque se parte de que estamos dormidos, estamos como soñando despiertos en este caso, y eso hace que no profundicemos en nuestra mente, que no conozcamos la realidad tal como es, y entonces esta práctica, a través de enfocarnos en el presente, empieza un viaje de autoconocimiento muy importante, porque al poner uno la atención en el presente, uno empieza a unir, por un lado, voluntad y por un lado, atención. Y entonces es una forma de irse apropiando de uno mismo. Uno también, a través de la atención, empieza a observar los procesos de la mente, como hablábamos anteriormente, y al observar esos procesos de la mente, uno va aprendiendo a observar las cosas tal y como son, ya no cargando la realidad de nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras preferencias, sino simplemente las cosas tal y como son. Y eso, digamos, hace que uno vaya relacionándose con la realidad y no con simplemente nuestras fantasías o nuestro mundo ilusorio. Ahí se trabaja. También, digamos, a través de la meditación, uno genera, y del zazen como tal, uno genera lo que se conoce en japonés yoriki. Yoriki es como una energía producto de la meditación. Uno en el día normalmente tiene todos los sentidos expuestos, entonces está el ruido, están los olores, están la vista con todas las distracciones y los colores. Y entonces, al final del día, cuando uno llega a la casa, uno llega exhausto, cansado por lo disperso que está uno a través de todo el estímulo que recibe durante el día. Bueno, la meditación lo que hace es recogerlo a uno, lo que hace es, en vez de dispersarlo, lo recoge y lo fortalece. Entonces, eso hace que uno no desperdicie energía y más bien genere energía. Y eso hace entonces que uno opere mucho más rápido, mejor, y a la vez uno profundiza mucho más, digamos, la atención se amplía más, la concentración se agudiza más. Entonces, hay todo un proceso, digamos, muy profundo de trabajo. Digamos, el sasen, digamos, es la manera, es el método, digamos, de llevar a cabo eso y ese proceso de autoconocimiento. Yo diría que básicamente podrían ser esas, digamos, algunas de las características. El sasen, digamos, la técnica de meditación, hay varios tipos. Uno puede observar la respiración, que es, digamos, la técnica más común que hay en el budismo. También uno puede usar lo que se conoce como Shikantasa, que es estar atentos mientras sucede, digamos, mientras uno está presente, y lo que se llama también la práctica de koanes, que es que un maestro le asigna a uno un problema y uno entonces trabaja ese problema. Y ese problema es un cuestionamiento, es como una especie de taladro que va profundizando en la mente. Pero independientemente de cuál sea la técnica, el espíritu es el mismo. Y bueno, dicho sea de paso, no es que hay una técnica para principiantes y otros para avanzados, no. Las tres son para principiantes y las tres son para avanzados. Lo que va a depender el desarrollo es del interés y el compromiso con que uno asuma esa práctica. Pero al final de cuentas, el objetivo es el mismo, es aprender a estar presentes, estar conscientes y observar en nuestra mente. Entonces, ese es más o menos digamos, el espíritu del sasen. ¿Por qué dirías que es tan importante entrenar nuestra mente para que no se enganche o no se apegue a los pensamientos, ni pensamientos positivos, ni pensamientos negativos? Bueno, es importante en el sentido que vamos a tratar de
entender cómo es que funciona la mente. Si nosotros usamos la mente o la mente nos usa a nosotros, dependiendo de cuánto nos conozcamos, pero el empezar a observar la mente es un viaje al interior, es un proceso de autoconocimiento y de empezar a diferenciar entre lo que es real y lo que es ilusorio. Nosotros durante nuestra vida vamos construyendo un mundo, generamos opiniones, valores, puntos de vista y conformamos ese mundo. Y a partir de construir ese mundo, actuamos. Entonces, a veces estamos felices cuando las cosas nos salen de una manera, a veces estamos tristes cuando nos salen de otra, porque tenemos preferencias, gustos, etcétera. Pero todos esos, eso no necesariamente es sinónimo de realidad. El color rojo no es mejor que el color azul, a pesar de que a mí me gusta el rojo y no el azul. Es decir, los colores son colores y no tienen por qué, son neutrales, entre comillas, por así decirlo. Pero yo le pongo preferencias. Entonces, eso genera nuestro sufrimiento. Entonces, en la medida en que nosotros vamos distinguiendo la parte subjetiva y observando y diferenciando entre opinión y realidad, vamos desapegándonos de ese mundo que hemos construido y entonces poco a poco vamos pudiendo relacionarnos directamente con la realidad. Ya no es únicamente a través de mis opiniones, sino de las cosas tal y como son. Ese es el gran, digamos, reto. ¿Y qué pasa? Igual con los pensamientos negativos y positivos. Con los pensamientos más comunes son los negativos. Siempre tendemos a darle una preferencia a la negatividad, especialmente cuando se trata de golpearnos a nosotros mismos. Ah, yo no sirvo para nada, yo no sirvo. Y esos pensamientos lo que hacen es debilitarnos, chuparnos energía y quitarnos fuerza. Entonces, el empezar a observarlos, empezar a entender cómo funcionan esos pensamientos negativos y sobre todo que no son realidad, ya empieza una liberación. Y por otro lado, yo voy aprendiendo cuáles son las virtudes de los pensamientos positivos y cómo el pensamiento como tal puedo usarlo para afirmar la vida en vez de estarme negando o golpeando. Entonces, hay, digamos, todo un proceso de conocimiento sobre la naturaleza de las cosas. Y eso pasa con las emociones. Cualquier emoción, pero digamos el enojo. Entonces, igual, ¿cómo es que funciona en nosotros? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo ese enojo? Y cómo ese enojo me gobierna por un periodo de tiempo. Entonces, yo puedo pasar una semana enojado, molesto con mi amigo, con mi mamá o con mi vecino. Y durante ese tiempo es un pequeño infierno. Pero si yo poco a poco voy entendiendo, voy observando ese enojo, entonces voy diferenciándome, no dejando que me determine. Entonces es un proceso de conocimiento de la naturaleza de la mente. Y con ese conocimiento yo empiezo a cultivar entonces hábitos que más bien afirmen la vida, como puede ser el respeto, la alegría, la paciencia, la perseverancia, etcétera, etcétera, que esos buenos hábitos van a ir dando resultado en el mediano y en el largo plazo. Qué interesante que hables de la paciencia y la perseverancia, porque es verdad que son valores fundamentales en este momento de la historia de la humanidad y de nosotros como personas. Y en los inicios de tu práctica, Carlos, ¿dirías que hubo algunas luchas o resistencias o fue fácil para ti ir integrando la práctica de meditación en tu día a día y en tus rutinas? Bueno, yo creo que cuando uno eh, eh, está buscando es por algo, es porque uno no está satisfecho, porque no hay paz en uno mismo. Entonces, digamos que el sufrimiento que uno como joven tuvo fue un proceso hacia esa búsqueda, era, digamos, esa es la parte positiva. Pero igual, muchas inseguridades, mucha ignorancia sobre las cosas generan ese sufrimiento y esos
esos errores que uno va cometiendo en la vida, y esos errores duelen y hacen sufrir. Pero uno, digamos, con el tiempo y con la práctica y con este proceso de autoobservación, va entendiendo, digamos, tus propios fantasmas, tus propios demonios, y los vas, y no vas dejando que te determinen tanto, y los conoces. Y no es que se van, no es que uno no se enoje, o no es que uno no se moleste, pero el efecto que tienen sobre uno son mucho más leves que en otro momento. Pero digamos, en general, el vivir es lidiar con situaciones que yo no escogí. Es decir, yo no escojo si llueve hoy o si no llueve hoy, si hace sol. Es decir, eso es un dato. Ahora, la lluvia me puede hacer infeliz o la lluvia puede hacerme feliz. Va a depender de cómo yo sepa lidiar con esas situaciones. Entonces, digamos, la meditación lo que te permite es ir conociendo más la mente y te da más instrumentos, más elementos para lidiar con las adversidades, pero eso no quiere decir que uno, digamos, después de cierto tiempo, ya todo es bonito y todo es perfecto y que ya uno no sufre. No, la naturaleza de la vida es esto, es el cambio. La vida está cambiando constantemente y el cambio nos obliga a tener que adaptarnos de diferentes formas y soltar cosas y reempezar cosas. Y todo eso es incomodidad a veces para el ser humano si uno no está acostumbrado. Lo que uno va aprendiendo es a fluir más, a adaptarse más, a ser flexible, a fluir con las cosas y no apegarse a ellas de forma rígida, digamos, que es lo que hace que uno sufra, ¿no? Entre otras cosas. Pero digamos, pero la lucha siempre está ahí. Lo que pasa es que la lucha va variando, es decir, a pesar de que yo hoy tengo 1000 problemas, también hay cierta paz interior, cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque, no sé, me apego menos a ciertas cosas, porque soy capaz de readaptarme, de recuperarme rápidamente ante una adversidad. Es decir, tengo más elementos para lidiar con las situaciones que me rodean. Pero eso no quiere decir que no haya siempre algo en qué trabajar. Y después cada uno tiene cosas que es más fácil hacer para uno y más difícil. Hay personas que tienen grandes problemas con el enojo, otros tienen grandes problemas con la pereza, otros tienen grandes problemas con fantasear. Es decir, cada uno tiene su área más débil en donde uno tiene que trabajar más y tal vez le va a llevar más tiempo, digamos, conquistar esa área de uno, ¿no? Entonces, es muy particular en cada persona cómo este caminar se lleva a cabo. Hay un fenómeno muy interesante que ha existido siempre, pero parece ser que ha tomado más fuerza en las últimas décadas y es el de la falta de tiempo. Sobre todo falta de tiempo para hacer las cosas que a las personas nos gustan. Revisando tu currículum y tu experiencia, fácilmente uno pensaría que es un currículum muy admirable para muchos profesionales. Lo interesante resulta que has tenido tiempo para estudiar, trabajar, viajar, involucrarte en proyectos, tener una familia y todo esto sin dejar de tener tiempo para tu propia práctica personal de meditación. ¿Cuál ha sido la clave o qué es lo que te ha ayudado a mantener este balance en el tiempo? Yo creo que es la necesidad. Es decir, tal vez llegó un momento en mi vida que yo no quería sufrir tanto. Yo quería que mi vida fuera útil y no sentirme mal de que estuviera perdiendo el tiempo o haciendo otras cosas que me distrajeran. Entonces, eso me llevó un poco a priorizar. Es decir, para mí lo más importante es conocerme a mí mismo, entender quién soy yo, porque si yo estoy bien, si yo me entiendo, lo que yo haga va a ser real. Es decir, nosotros somos una especie de fantasmas inventados por nosotros mismos. ¿Entendés? Es un espejismo lo que creemos que somos. Yo quisiera, y eso aspiro uno, a ser una persona real.
digamos que a pesar de mis enredos, cuando empecé a meditar, todas las cosas equivocadas que hacía, siempre le di importancia a la meditación y a la práctica. Y poco a poco, cada vez más, eso fue siendo el norte de mis acciones y de mi vida. Y entonces, siempre, digamos, prioricé. Cuando estuve en la universidad o cuando estuve en el ministerio, yo le decía al ministro, si usted quiere un buen viceministro, yo tengo que tener tiempo para poder meditar, porque si yo estoy bien, yo puedo hacer el trabajo bien. Entonces siempre busqué los espacios necesarios para poder dedicarle a esto. Y eso es un poco a lo que uno lo lleva a ir siendo poco a poco más consistente con uno mismo. Porque mi sufrimiento cuando era más joven era que yo decía una cosa y hacía otra cosa. Y eso me hacía sentir mal. Yo quería ser más consistente. Bueno, hoy soy un poquito más consistente conmigo mismo. Todavía me falta más, pero uno va, ¿cómo se llama? Y eso te da una paz al ser más congruente con tu persona y, eh, y hay tiempo para todo. La gente, si la gente se da cuenta la cantidad de tiempo que pierden en tonteras, verían que tiempo es lo que sobra, por así decirlo, no es lo que falta. Pero todo viene o todo empieza por cómo vos priorizás. Es decir, yo no, si hay un retiro, si hay una meditación, esa es mi prioridad. Y entonces, si alguien me invita a algo o quiere hacer algo, yo le digo, sí, muy bien, pero hagámoslo a partir de tal momento, a partir de tal hora, porque yo tengo esto. Y entonces, la vida se va acomodando. Al principio, cuando uno empieza a meditar, surgen mil obstáculos. Yo voy a ir a la casa a meditar, digamos, al centro de meditación. Y entonces alguien me llama, mira, vamos al cine, o mira, vamos a una reunión, o mira, tengo tal cosa, o tenemos un encuentro. Surgen miles, hay siempre mil razones para no ir a meditar. Y entonces es, si uno dice, a la salida con mucho gusto, o mañana con mucho gusto, pero yo ahorita voy a esto. Ya ahí no hay titubeo, está uno claro. Entonces, en la medida que uno va tomando esa claridad, esa fuerza, todas las cosas se van acomodando y todo se acomoda. Yo a veces tengo reuniones con una ONG y ellos me preguntan, yo tal día no puedo porque yo tal día tengo meditación, pero los otros días yo, entonces la gente trata de buscar. Sí, al principio ellos quieren que uno se acomode a ellos, pero con el tiempo ellos respetan y entonces le ayudan a uno a buscar los espacios para compartir con ellos sin tener que sacrificarse uno con las prioridades que son en este caso la meditación. Es muy importante la prioridad. Con todo esto que estabas diciendo, me viene como una duda de que seas claro, ¿no? Tú priorizas la meditación y de ahí negocias con el resto de personas y tienes conciencia de que para ti eso es importante y que no hay otra cosa por encima de esa, por el beneficio y lo que te aporta. ¿Hay algún momento desde que empezaste a practicar hasta este momento que tú tuviste como algún tipo de sensación o algún tipo de, no sé, llamémosle momento de realización o lo que sea, como no sé, un rayo de luz que dijiste, a partir de este momento no me imagino la vida sin meditar? O a partir de este momento, la meditación ya es parte de mi vida, sí o sí. La cosa se da más sutil. Uno no se va dando cuenta, pero se van dando. Si todo esto, es decir, si yo empecé hace 50 años, yo tenía cualquier cantidad de malos hábitos. Fumaba, tomaba, me gustaban las fiestas, perder el tiempo, etcétera. Pero había algo en mí que también quería manifestarse en el campo espiritual. Y eso poco a poco fue ganando espacio. Y fue ganando espacio. Igual cometía un error enorme, hacía algo horrible, me sentía culpable. Y entonces, pero ahí estaba esta otra cosa que me daba un espacio y poco a poco va uno. Entonces, digamos,
el desarrollo personal no es una línea recta, sino que es una línea que hace muchos vericuetos, muchas curvas, altos y bajos, montañas y valles, hay de todo. Y uno cree que ya salió algo y de pronto vuelve a caer en otro montón de cosas. Es decir, no es, no es una línea recta ascendente, pero uno va construyendo eso poco a poco, poco a poco, y cada vez, en la medida en que uno es perseverante, va cogiendo más fuerza y va cogiendo más fuerza, va cogiendo más fuerza. Pero, digamos, ese es el proceso. Sí hay etapas en la vida de uno en donde hay un punto de inflexión. Entonces dicen, ya yo no quiero seguir con estos hábitos, por ejemplo. Entonces uno corta de una forma radical ciertos hábitos que uno no quiere seguir haciendo o cultivando. Entonces es una mezcla de puntos de inflexión con montañas y valles que se dan en el camino, pero que lo que al final va determinando es, ¿cómo se llama? Buscar esa consistencia y esa paz interior. Es decir, cuando yo era más joven, le tenía mucho miedo a la muerte. Hoy le tengo miedo, pero no tanto como hace 50 años. ¿Por qué? Porque yo hoy me siento más consistente. Yo he podido entenderme más a mí mismo un poquito más, he conocido momentos de gran tranquilidad y de mucha paz. Y entonces me siento que si yo me voy, no he perdido el tiempo, que aproveché algo de la vida y que a pesar de que cometí muchos errores, algo la aproveché esta existencia para seguir creciendo como persona. Pero hace 50 años solo cosas, solo tortas, solo cosas, errores hacía. Y entonces, si me hubiera muerto, es decir, me hubiera sentido que mi vida no había sido aprovechada suficiente. Entonces, es ese proceso de ir siendo uno más consistente con lo que uno quiere, entender eso. Y con respecto a la práctica de meditación como tal, ¿es posible entrar en un estado de meditación real en medio del ruido o en medio de lugares llenos de gente? ¿O tú dirías que en la práctica de meditación el silencio siempre es necesario? El silencio es importante. Digamos, en, en el Zen se habla de dos tipos de práctica. Digamos, está el Zazen, la meditación formal sentado, y está, digamos, la meditación en movimiento, activa, en lo que uno está haciendo. Y las dos son necesarias. La meditación formal, sentarse uno con las piernas cruzadas en silencio, en tu casa o en un centro, en un monasterio, es importante. No, no tiene sustitución. Todos los grandes maestros, independientemente de su desarrollo espiritual, siempre meditaron formalmente. Si la meditación es importante, pero esa meditación formal no tiene sentido si no se lleva a la vida diaria. Es decir, un mal chiste que decíamos por aquí, bueno, digamos, uno llega y medita 3 horas en el centro de meditación y se va para la casa y cuando llega, lo primero que hace es patear al perro y gritarle a la señora. Es decir, hay algo que está mal. Es decir, algo que no es consistente. Si la, si la meditación formal no se refleja en la vida cotidiana, eso quiere decir que algo está mal, algo no se está entendiendo adecuadamente. Es decir, todo lo que uno hace tiene que reflejarse en la vida cotidiana. Y a la vez la vida cotidiana es un medio para trabajar. Es más difícil, es más distracción, pero no por eso menos importante, porque si no, digamos, lo que uno está promoviendo es el quietismo, el aislamiento. Entonces, es, digamos, un trabajo importante que se complementan. Uno medita y uno va trabajando. Digamos, la meditación no es simplemente
cruzar las piernas y meditar. Es decir, si uno analiza Cuarta Noble Verdad del Buda, en donde él dice cómo superar el sufrimiento, el Buda habla de 8 pasos. Esos 8 pasos son correcto entendimiento, correcta intención, correcta palabra, correcta acción, correcta forma de vida, correcto esfuerzo, correcta atención y correcta concentración. Entonces, eso es un mundo completo. Es decir, uno no trabaja únicamente correcta atención, uno también trabaja correcta forma de vida y uno trabaja correcto entendimiento y correcta acción y correcta palabra. Es decir, uno va completándose como persona, como practicante. Y ese es entonces a lo que aspira. Entonces, la vida cotidiana es, digamos, el mejor de los campos para jugar, digamos, el arte de conocerse a uno mismo. Y bueno, hay personas que tienen una vocación para dedicarse a la vida monástica, pero la gran mayoría de las personas no lo hacemos. Vivimos en medio del ruido y de la actividad social. Y entonces ahí tenemos que saber integrar entonces el silencio con el ruido, digamos, por así decirlo. Eres miembro fundador de Casa Zen, que es un centro para el estudio y la práctica del budismo zen y la meditación. Bueno, para mí personalmente, Casa Zen significa muchas cosas porque fue donde yo empecé a practicar meditación. Pero para ti, Carlos, ¿qué hace de Casa Zen un lugar especial después de todos estos años que has estado ahí? Casa Zen es un lugar especial porque Casa Zen recoge una tradición que tiene más de 2500 años. Es una vía para trabajar sobre sí mismo, un, un paquete de conocimiento y de sabiduría que lo que se hace es ponerlo al servicio del país y del occidente, etcétera. Es decir, si uno ve cómo se transformó Japón, cómo se transformó China, cómo se transformó muchas culturas con el entrar en contacto con esta tradición y con este bagaje de conocimiento, entonces uno dice, bueno, ahora que esto viene para Occidente, es la oportunidad que tenemos en Occidente de beneficiarnos de ese caudal de conocimientos que representan esta tradición. Entonces, y que estén al servicio de nosotros. Casa Zen, por así decirlo, se constituye un vehículo para hacer asequible todo este conocimiento a las personas, a como podamos, cada uno lo hará a su manera. Entonces, es muy importante, porque así como el Zen y el budismo ha cambiado China y Japón y esas culturas, también puede cambiar Occidente, América Latina, Centroamérica, Costa Rica, y para bien, digamos. Y más en estos momentos que hay crisis de valores, gente buscando gigantes en molinos de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Muy, muy interesante esto que dices de efectivamente, o sea, no solo el compromiso es Costa Rica, pero podemos hablar de que también hay una intención de que esto salga de Costa Rica y pueda tocar otros países de la región. Con respecto a eso, si por ejemplo esta charla la escucha alguien que esté dentro de Costa Rica o fuera de Costa Rica y que se siente motivado, se siente motivada a conocer Casa Zen o aprender más sobre meditación, ¿qué puede hacer para visitar la casa? ¿Qué opciones tiene para aprender o profundizar en la práctica en Casa Zen? Digamos, bueno, nosotros tenemos miembros que están en muy diversos lugares, es decir, tenemos miembros que están en Alemania, miembros que están en Noruega, miembros que están en Panamá, miembros que están en El Salvador, es decir, todo el mundo es bienvenido. Ahora con la tecnología la gente se vincula vía Zoom, digamos, a las meditaciones diarias en Costa Rica. Mucha gente de Estados Unidos y de Europa se vincula. Pero digamos, si hay interés, bueno, esa es cuestión de meterse en la página de la Casa Zen y buscar información y escribir o, ¿cómo se llama? O llamar
y poco a poco empieza un vínculo y ¿cómo se llama? Y a partir de ahí se va desarrollando una relación muy cercana. Pero, digamos, lo que hemos visto es que, digamos, aquí en a Casacén han venido gente de muy diferentes lugares, de Bulgaria, de Noruega, de Japón. Aquí vino una chiquita, una muchacha, una jovencita de Japón, y aprendió a meditar aquí antes que meditar en Japón. Y después se fue a Japón y siguió practicando su tradición. Pero son las ironías de la vida. Es decir, ¿en dónde encuentra uno lo que anda buscando? En donde menos se imagina, uno puede encontrar ahí su camino, su trabajo, digamos. Entonces, pero lo que quiere decir es que de alguna manera estamos interconectados y Casacén es parte de una red profunda, consciente o inconsciente, de personas que andan buscando trabajar sobre sí mismas, con honestidad y seriamente. Bueno, me gusta mucho eso que dice de que efectivamente, ¿no? Personas que están buscando con honestidad entrar en la práctica y es también un lugar para conectar, que bueno, al final de cuentas, como tú lo dijiste al inicio de la charla, fue un maestro que estuvo en el momento correcto, que no fue tan casual y que existan estos espacios, pues también ayuda a que estas cosas que no son tan casuales sean más comunes. La charla empezó con los datos de un estudio que establece que los cerebros de las personas de 50 años y que meditan constantemente se parecen mucho a los cerebros de personas de 25 años. ¿Usted siente que tiene el cerebro de una persona más joven? Sí, yo creo que en la medida en que la mente, en que uno, digamos, trabaje la atención y trabaje la concentración, le va dando a la persona y al cuerpo y a la mente muchas cualidades. Siempre decía la gente que el ser humano no usa ni el 10% de sus potencialidades. Es decir, tenemos mil de posibilidades y se usa muy poco. Bueno, aquí un poco lo que estamos haciendo es utilizando parte de ese, digamos, gran bagaje que tenemos, ese recurso mental y espiritual y físico, llevarlo un poquito a un más nivel. Entonces, no, yo no tengo la menor duda de que ¿cómo se llama? Uno está más joven, se siente más joven y su mente funciona más joven. No sé cuántos años, pero yo creo que, ¿cómo se llama? Que, digamos, el cerebro, y eso es lo que dicen, es, es plástico, es decir, es moldeable, entonces se puede, digamos, con buena energía, con buenos hábitos, con buenos pensamientos, potenciarse aún más de lo que una persona normal lo usaría. Con todo lo que usted ha aprendido y con todo lo que usted ha practicado y con todo lo que usted sabe, ¿cuál diría usted que es ese regalo invaluable que se da a sí mismo una persona cuando decide meditar, poner la meditación en su vida? ¿Cuál diría usted que es ese regalo invaluable que se está dando? Porque usted dijo en un momento que cada persona tiene una experiencia diferente, pero si tratamos de llevarlo un poco a la generalidad, ¿qué es eso que está implícito para todo el mundo cuando conecta con la meditación en su vida? Yo en lo personal lo que siento es un gran agradecimiento. Yo estoy profundamente agradecido de el privilegio de poder beneficiarme de este conocimiento tan profundo que ha estado por 2500 años y que yo pueda tener la posibilidad de valorarlo, aprovecharlo y que me ayude a enriquecer mi vida, para mí es invaluable. Yo creo que hay una frase de Dogen, un maestro del siglo XIII japonés, que dice más o menos así: estudiar budismo es estudiarse a uno mismo, y estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo, y olvidarse de uno mismo es ser iluminado por las 10.000 cosas. Cuando uno empieza a meditar, uno está preocupado por uno, cómo supero mis limitaciones, cómo me hago mejor persona, pero en la medida en que uno va
trabajando, uno se va olvidando de uno mismo y va disfrutando todo el mundo maravilloso que nos rodea y que por la mente pequeñita que tenemos a veces no lo hacemos, pero cada vez más uno está disfrutando cada cosa porque es una bendición y es un milagro. Pero entonces hay esa alegría, ese agradecimiento y la meditación y el desarrollo espiritual es aprender a dar. Es decir, al principio uno viene buscando y queriendo cosas, pero en la medida en que uno va trabajando, uno va entendiendo que el secreto, la gran felicidad está en dar. Y dar de muchas cosas, no es que sean cosas materiales o que se haga uno un profeta ni nada. No, dar una sonrisa a un amigo o a una persona desconocida, ser servicial, ser respetuoso, poner atención a alguien, escuchar a alguien con cuidado, no sé, lavar los platos para alguien. Cosas sencillas se vuelven maravillosas y potenciales para bendiciones. Me gusta eso que acaba de decir, definitivamente es como esa capacidad de dar de todos los aspectos en el mundo que estamos, que todo se lleva a lo material. Muchas veces no perdemos o hemos perdido la capacidad de descubrir el valor que tiene para una persona una sonrisa o un gesto amable, o hasta esto que usted decía, ¿no? Lavar el plato para alguien más puede significar mucho en el momento correcto para la persona. Muchas gracias por compartir eso. Y una persona que no haya meditado nunca y que tal vez cerca a su casa no tenga un lugar donde practicar y que no se sienta muy a gusto todavía con el tema de hacerlo online o bueno, que tenga algunas ideas que no se lo permitan, o una persona que sigue creyendo que no tienes el tiempo suficiente para empezar a practicar, pero que siente esta necesidad, que tiene esta batalla entre el tiempo, pero quiero empezar a practicar o ir poco a poco. ¿Por dónde o cómo le recomendaría a usted que comience a dar esos primeros pasos hacia buscar una práctica de meditación en su día a día? Bueno, digamos, todos andamos buscando. Aquí, por ejemplo, damos talleres introductorios y pues la gente llega y se informa y busca. Muy pocos se quedan, unos vienen y aparecen 5 años después o 6 años después y vuelven. Es decir, es, digamos, el momento en que uno pueda empezar a querer meditar más o practicar, y ya sea meditación o cualquier otra práctica espiritual, es impredecible. A alguna gente le pasa a los 15 años, otros les pasa a los 70 y otros a los 80 y otros a los... Es decir, uno no sabe en qué momento surge esa necesidad de trabajar más seriamente con uno mismo. Entonces, por eso es importante que existan lugares como este, que están ahí, aquí. Digamos, Casacén no es un lugar proselitista, digamos, pero hey, la gente sabe cómo llegan. ¿Cómo llegan? Yo ni sé cómo llegan. Ahí se enteran de diferentes formas o por voz. La gente le mira, un amigo mío me recomendó que viniera aquí, etcétera. Entonces, hay muchas formas en que la gente tiene que empezar a interesarse. Por supuesto que uno no tiene el hábito, entonces tal vez dice, sí, muy bonito, pero yo no tengo el hábito. Entonces uno lo que busca es compañía, gente que también lo hace, digamos, eso es como que usted quiere correr en las mañanas, entonces solo al principio es muy duro, pero ya si se encuentra un vecino que también corre, entonces ya se apoya, entonces, digamos, uno busca personas o lugares en donde también se practica y uno poco a poco, uno no va al principio a venir todos los días, tal vez viene una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero viene una vez y viene otra vez y poco a poco va viniendo más y poco a poco más se va interesando, digamos. Entonces es un proceso muy, muy, muy suave, pero tiene que haber una semillita en la persona, básica. Es decir, hay personas que pasan por este mundo y nunca sintieron la necesidad ni de meditar ni de trabajar personalmente. Y pueden ser buenas personas, no es que sean malas, pero no sé, pueden tener otros intereses y no, será en esta vida, no será en esta la que les
interese trabajar más sobre sí mismos. Y está bien porque así es, pero hay otras personas que esa semillita surge en algún momento de su vida porque sufrieron, porque sintieron algo, porque sienten que les falta algo, y entonces empieza esa búsqueda, digamos. Entonces ahí son donde hay que, bueno, a veces uno recomienda un libro, a veces hay una conversación, a veces, ¿entendés? Hay mil formas que él haga que la persona, digamos, empiece a enganchar o empezar a interesarse por eso. Ah, qué interesante eso. Y ahí va creciendo eso, va creciendo. Me, me quedo con algo que dijo ahora, ¿no? Del tema de que algunas veces esta compañía y es encontrar una persona que te pueda acompañar al inicio, porque esto también ayuda un poco a tener ese empujón. Y ¿hay algo que no hayas dicho, que no hayas comentado o que te gustaría compartir con las personas que puedan escuchar esta charla antes de ir cerrando? Yo lo que diría es que la gente debe saber que conocerse a uno mismo es muy difícil. Entonces, la meditación es un trabajo arduo, no es algo fácil, no es algo romántico que yo puedo hacer ahí nada más en ciertos momentos, en ciertas horas ahí como para relajarme. Es decir, hay diferentes personas que meditan. Hay personas que meditan, digamos, que lo único que quieren es relajar un poco el cuerpo. Otros nada más quieren un poquito más de concentración, digamos. Pero la persona que quiere usar la meditación para conocerse a sí mismo, para trabajar sobre sí mismo, esa es una tarea seria y dura. Y es importante que la persona que se mete tenga que estar claro que eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque la cantidad de obstáculos que van a surgir en el camino son miles. Y si uno no tiene la convicción, uno se queda en los primeros 100 metros. ¿Por qué? Porque es muy duro, es muy complicado, etcétera. Entonces, es un camino muy profundo, pero que requiere trabajo. Como que requiere trabajo cualquier otro camino. Es decir, no hay un camino de ninguna tradición que si es tomado seriamente no sea difícil. Usted puede irse por el cristianismo, por el islamismo, por el hinduismo, por lo que usted quiera. Y esos caminos tomados en serio para que realmente pase algo en la vida de uno son caminos duros, porque conocerse a uno mismo es duro, es difícil, pero también es muy gratificante. Es lo más maravilloso que puede ver, es decir, tener paz interior, ser uno feliz, ser uno agradecido, valorar todas las cosas que nos da la vida. Yo creo que también vale la pena. Independientemente de lo que uno haga, usted puede ser economista, puede ser albañil, puede ser vendedor de periódicos, puede ser cocinero, no importa cómo uno se gane la vida, pero independientemente de eso, uno puede también ser una persona feliz, en paz con uno mismo y con un deseo de ayudar a otros. Pues muchas gracias por eso que dijo y quería recapitular algo muy interesante que me gustó de algo que dijo hace un momento de esa semilla, ¿no? Que algunas veces ese respeto que también que yo considero que da la práctica de meditación, esa empatía de entender que hay otras personas que no tienen la semilla y que no están en el momento, que no tienen esa curiosidad y esa búsqueda y hacer las paces con eso, de que no todo el mundo necesita estar en el mismo lugar haciendo lo mismo, considero que es importante también a veces, ¿no? Recordárnoslo a nosotros mismos. Y ya para cerrar, Carlos, alguien que haya quedado con ganas de saber más cosas de Casa Zen, del trabajo que se realiza, o ir, ¿hay alguna red social, algún lugar donde pueden encontrar información, donde pueden contactarlos? Bueno, lo que yo conozco es uno, la página web de Casasen, después, digamos, el correo electrónico, casacenice.co.cr y llamar al 22 44 35 32. También pueden llamar y aquí siempre va a haber alguien
que responda el teléfono y que los atienda ahí con mucho cariño. Digamos, eso es lo que más se me ocurre así en general, pero yo lo he visto que mucha gente, no sé cómo, bueno, cuando anunciamos los talleres, se informan por Facebook o tal, y ahí, ¿cómo se llama? La gente tiene formas de comunicarse. Yo no conozco mucho sobre Facebook y eso, pero sí sé que es posible. Ok, bueno, cualquier cosa igual cuando lo postee o lo comparta, intentaré buscar la información de Facebook y la página y tenerla ahí por si alguna persona lo quiere accesar de manera más fácil, que esté disponible. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por tu generosidad compartiendo todo esto que compartiste con nosotros. Y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este episodio y en este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.